Cuando cumplió 75 años, Edith Marsal partió de Florida para un crucero a las Bahamas. Era una anciana sin bienes materiales y vestía ropa muy sencilla, pero su boleto era para una suite de lujo. Cuando un millonario se cruzó en su camino y la humilló frente a los demás pasajeros, ella reveló qué hacía allí y quién era su hijo, dejando al hombre con la boca abierta. Doña Edith nunca había pisado un crucero. Aunque vivía en Florida, un estado famoso por sus playas, hacía años que no iba a la costa. La vida se había vuelto difícil en los últimos años, con la recesión económica y su jubilación que no le permitían disfrutar tanto de la vida. Doña Edith pagaba sus impuestos y mantenía sola la casa, y esto ya consumía casi todos sus ingresos. Pero ese día tenía 75 años e iba a embarcarse en un crucero a las Bahamas. Resulta que este no era un crucero cualquiera. Era un barco de lujo, lleno de piscinas, casinos, suites y comida de primera. Un ambiente frecuentado solo por gente muy rica y por esa anciana que había ahorrado durante años para poder pagar su boleto. Sería la primera vez de Edith en un lugar como este, que solo conocía por televisión e internet. No sabía exactamente qué esperar, pero estaba decidida. Tan pronto como se bajó del taxi y llegó al puerto de Miami, Edith no sabía muy bien qué hacer. Miró a su alrededor en busca de un letrero o un empleado que pudiera ayudarla, pero todo lo que vio fue gente feliz, bien vestida y acompañada de amigos o familiares. Todos parecían saber exactamente a dónde ir, como si abordar un crucero de lujo fuera parte de sus vidas. Pero ni su edad ni el hecho de que estuviera sola podían ser motivos para desanimarse. Después de todo, estar ahí podía ser intimidante, pero también fue una victoria personal para ella. Sería la primera vez que saldría del país. Y hacer eso específicamente en ese crucero de lujo era algo que realmente quería. Sonó una campana y comenzaron a formarse colas para abordar. Había algunas filas más largas y otras más pequeñas, pero la señorita Edith no tenía idea de cuál era la diferencia entre ellas, así que se metió en la más cercana a ella. Con cierta dificultad, empujaba sus maletas hacia adelante con cada paso. Nadie estaba dispuesto a ayudar a la anciana. La mujer, por cierto, era la más sencillamente vestida del lugar. Doña Edith pensó que allí podría hacer amigos. Sin embargo, no parecía que nadie estuviera muy dispuesto a hablar con una simple anciana como ella. En la fila en la que yo estaba, todos pasaron por un detector de metales antes de presentar su boleto al inspector de embarque. Cuando fue el turno de Edith, saltó la alarma, dejando a la mujer muy asustada y llamando la atención de todos los pasajeros en todas las filas. Doña Edith estaba muy avergonzada, especialmente cuando un guardia se acercó y le ordenó salirse de la fila para escanear su cuerpo. Y allí estaba la anciana, con los brazos abiertos, mientras el guardia buscaba qué objeto ilegal llevaba. Mientras tanto, la línea se detuvo y los susurros aumentaron. Tenía que ser una anciana, ¿verdad?, comentó una joven. Entonces el guardia encontró la razón por la que sonó la alarma. Edith tenía un manojo de llaves escondido en su calcetín. Siempre que salía de casa, ya fuera para ir al mercado o a otra ciudad, guardaba las llaves en las medias, y esta vez no fue diferente. Las personas en la fila se rieron a carcajadas, burlándose de ella, cuando vieron que la anciana se quitaba los zapatos viejos para que los de seguridad metieran las llaves dentro de su calcetín. La vergüenza de Edith aumentó, haciéndola sentir deprimida y avergonzada. Nunca había pasado por algo así y después de todo, era solo una llave. ¿Qué estaba mal con eso? Finalmente, pudo dirigirse a la ventana de conferencias del pasaje. El inspector la miró bien a ella y al documento que le entregó. Él la midió de arriba a abajo y preguntó, ¿eres realmente Edith Marsal? ¿Este boleto es realmente tuyo? Doña Edith respondió, sí, y mostró su identificación. Como si no pudiera creerlo, el inspector llamó a un gerente. El gerente vio el boleto y miró a la anciana con desconfianza. Una vez más, la cola esperaba a Doña Edith. Las risitas aumentaron.
Algunas señoras se cruzaron de brazos y tamborilearon con impaciencia. La anciana no sabía por qué estaba pasando esto y, en su humildad, solo esperaba que esos hombres le creyeran. Luego, el gerente aconsejó: «Está bien, puede abordar, pero está en la cola equivocada. Aquí está para pasajeros ejecutivos. La cola de la dama está justo ahí, para pasajeros premium», dijo. Las señoras en la fila detrás de ella abrieron los ojos. ¿Cómo es? ¿Cómo una pobre cosa tan pobre tiene una suite premium? Hay algo mal aquí, mira sus zapatos, dijo uno. El comentario hizo que doña Edith se sintiera un poco avergonzada, así que solo se disculpó con el gerente y se fue a la otra fila, que era mucho más pequeña y tenía gente aún mejor vestida. Ella le dio su boleto al inspector y pudo abordar. Las miradas críticas la molestaron mucho, pero no había nada que pudiera hacer. Otros ni siquiera se dieron cuenta de que estaba allí. Era como si no existiera. El caso es que allí nadie imaginaba lo que estaba por venir. Doña Edith nunca había visto un barco tan grande. ¿Cómo podría algo tan colosal como eso ser capaz de flotar? Pero tenía sus razones para confiar en el crucero y en todos los que lo dirigían. Aunque estaba asombrada de él, no sabía a dónde ir exactamente. Después de todo, ¿dónde estaban las suites premium? Le preguntó a un tripulante uniformado que estaba en uno de los pasillos, pero al ver a la anciana con zapatos gastados y un atuendo sencillo, pensó que solo era una turista curiosa de escasos recursos. «Señora, estas suites son solo para pasajeros VIP. Le sugiero que busque su alojamiento», dijo el miembro de la tripulación, desviando su atención de ella para sonreír alegremente a un hombre guapo y bien vestido que también necesitaba ayuda. Doña Edith decidió entonces seguir a un grupo de personas que pasaban a su lado. Parecía que sabían a dónde iban. Debía de ser la única campesina del lugar que nunca había estado en un crucero. Y además de ser pobre y parecer pobre, era una mujer mayor, lo que hacía aún más evidente que a la gente de allí no le gustaba estar cerca de ella. Cuando alguien hacía un comentario a su alrededor, Edith intentaba responder de manera amistosa y tal vez iniciar una conversación, pero la gente simplemente decía algo evasivo y se alejaba de ella, dejando a la dama sola nuevamente. Luego llegaron a un lugar que decía, suite ejecutiva. No era aquí donde se suponía que debía estar la señorita Edith. La señora comenzó a preocuparse. Le temblaban los brazos porque se había esforzado mucho en llevar sus maletas hasta tan lejos. Miraba su reloj de vez en cuando. Un joven tripulante finalmente notó lo inquieta que se veía la anciana y se ofreció a cargar sus maletas. «Joven, no sé dónde está mi lugar». «Este crucero es tan grande», dijo humildemente. El marinero pidió ver su billete y se sorprendió. «No esperaba que fueras un viajero de suite premium». Pero el joven no perdió mucho tiempo en juicios y trató de tomar el equipaje de Edith y llevarla a sus habitaciones. La señora del campo de Florida ahora se sentía más ligera. Ya no estaba sola y finalmente llegaría a su cabaña. Parecía que todo iba a salir como ella lo había planeado. Doña Edith siguió al niño hasta que entraron en un área muy hermosa y lujosa llena de otros pasajeros. «Tu boleto dice que perteneces aquí. Ahora solo sigue esta línea, ¿de acuerdo? Vuelvo enseguida para ayudarte», dijo el joven, dejando su equipaje en el piso y ocupándose de otras cosas. El problema es que las maletas se quedaron en el piso, estorbando el paso de otras personas, y un hombre con toda la apariencia de un millonario se sintió personalmente incómodo y decidió no quedarse callado. Eso era todo lo que necesitaba. ¿Quedarme en un lugar lujoso y tranquilo, y tengo que lidiar con esto? «Señora, ¿por qué no busca su camarote y nos deja solos?», dijo, «pero mi boleto es de este sector, mi señor». Trató de discutir. El hombre solo frunció el ceño y dijo que no era posible. El marinero regresó y vio la confusión que se estaba creando. Rápidamente tomó el boleto de Edith y se lo mostró, confirmando lo que ella dijo. No creo que hayamos llegado a un nivel tan bajo. ¿Cuándo empezó a poder venir la chusma de este país en un crucero así?
Doña Edith estaba tan asustada por esas palabras que no supo cómo reaccionar. Ella quería llorar. No tenía idea de por qué su simple presencia había ofendido tanto a ese hombre y a los que lo rodeaban. Algunas personas no creían que fuera correcto usar ese tono de voz con una anciana, y por esa razón, regañaron el discurso de ese hombre. Pero otros pensaron que el hombre tenía razón, que era absurdo tener ese tipo de gente en la clase premium de un crucero. Quisiera saber cómo llegó aquí esa vieja, ¿fue por caridad? ¿Se ganó un sorteo de radio o una rifa? A los pobres les encantan las rifas, ¿no?, dijo una de las personas. Este discurso lastimó a Edith. Su rostro y no pudo contener las lágrimas. Una joven vio lo que el hombre le hizo a la anciana y salió en su defensa enérgica. ¿No ves que ella tiene tanto derecho de estar aquí como tú? ¿No te da vergüenza hablarle así a una anciana? Si ella fuera tu madre, ¿le hablarías de esa manera? En ese momento, todos los que estaban en el lobby accediendo a las suites premium comenzaron a manifestarse. El ala más cara del crucero se había convertido en una arena, con gente rica discutiendo y atacándose unos a otros. Sintiéndose derrotada y cansada, la anciana dejó sus maletas en un rincón y se alejó de ese lugar. Renunció a finalmente conocer sus habitaciones. El marinero que la había ayudado hace unos minutos les pidió a todos que se calmaran y se acercó a la anciana para calmarla. La voz de Edith era temblorosa y ahogada. El marinero la condujo a un sillón en el vestíbulo y la ayudó a sentarse. En ese momento, dejó caer al suelo una foto antigua. El marinero se apresuró a buscarle el objeto. Vio que había un niño en la foto y se la devolvió. Esto debe significar mucho para ti, ¿no? Estaba en su bolsillo y no dentro de sus bolsos o billetera. Realmente te debe gustar ese chico en la foto, dijo. Doña Edith volvió a tomar el cuadro y lo miró con cariño, acariciando el rostro impreso en él. Luego sonrió por primera vez desde que llegó al puerto de Miami. Este de aquí es mi hijo. Es un capitán, ella respondió con orgullo. Y es este chico en la foto quien ahora está a cargo de este crucero. Al escuchar esto, todas las personas que estaban peleando se callaron. De pronto los asaltó el misterio que ahora emanaba de aquella humilde anciana, que no tenía buenos zapatos ni buenos vestidos, pero era la madre del hombre más importante de aquel barco. Sin apartar los ojos de la foto, comenzó su relato. Doña Edith nació en una familia pobre en el sur del país. Los padres tenían un pequeño rancho, y fue gracias a él que lograron escapar del hambre durante los momentos difíciles de su infancia. Edith creció como la mayor de 3 hijos, responsable de su crianza. Lily era la menor y tenía mala salud. Edith había perdido la cuenta de la cantidad de veces que tuvo que faltar a la escuela para cuidarla mientras su madre trabajaba en el campo. Unos meses después del ataque a Pearl Harbor, el padre de Edith tuvo que alistarse en el ejército. Después de luchar contra los japoneses, terminó siendo enviado al frente de guerra en Francia, donde nunca regresó. Pero antes de irse del país, le regaló a su hija mayor un colgante de oro que había heredado de su abuela. Le hizo prometer a Edith que mantendría esa reliquia hasta que él regresara como un héroe. Solo el hombre regresó dentro de un ataúd cubierto con una bandera, y Edith no tuvo forma de devolverle el colgante. La familia nunca fue la misma después de esta tragedia. La madre de Edith permaneció viuda hasta su muerte, siempre extrañando a su esposo. Cuando cumplió 27 años, Edith no pensaba que se casaría nunca, pero fue a esa edad que su camino se cruzó con Walter, un hombre de unos 30 años, guapo y trabajador, de los que madrugan y se van a dormir temprano, no demasiado tarde. Serio y no demasiado tonto. Conocía la región como la palma de su mano. Edith no tenía mucha experiencia con las relaciones, pero pensaba que Walter era el príncipe azul que se merecía. Y el hombre en realidad la trató bien. Un año después del primer encuentro, comenzaron a prepararse para la boda. Sin embargo, otra tragedia trastornaría la vida de Edith. Lily se puso muy enferma un invierno y Edith pensó que era gripe. Pero la situación de la niña no mejoraba,
y cada día parecía más débil. Cuando Walter finalmente trajo a un médico de la ciudad, descubrieron que Lily tenía neumonía. Luego, Walter se encargó de llevar a la niña a un hospital de la ciudad en su camioneta. Lily entró en cuidados intensivos tan pronto como llegó. 2 días después, Walter comenzó a sentirse débil y a tener problemas para respirar. Cuando fue al médico, descubrió que también había contraído la enfermedad, probablemente mientras viajaba con su cuñada. Lily no pudo resistirse y se fue un domingo por la mañana. Walter trató de resistir todo lo que pudo, pero terminó dejando esa vida también. Edith y su madre estaban solas ahora. Todo lo que quedó fue un viejo rancho y la camioneta de Walter. Los dos todavía estaban de luto cuando Edith comenzó a sentirse enferma. No tardó mucho en demostrar que estaba embarazada. Tenía muchas ganas de ser feliz, pero no sabía si podría hacerlo en este momento. Pero siguió adelante con su embarazo, siempre contando con la ayuda de su madre, quien se fue volviendo cada vez más extraña a medida que pasaban los meses. Después de que nació el niño, Edith tenía poca felicidad genuina para disfrutar. Su madre finalmente había sido diagnosticada con demencia. A veces ella simplemente se olvida de las cosas. En otros momentos, se volvió demasiado agresiva, culpando a Edith de la situación de pobreza y abandono en la que vivían. Ken, el hijo de Edith, crecía fuerte y saludable, al igual que su padre, pero su seguridad estaba constantemente amenazada por su abuela, que tenía ataques de llanto y enojo cada vez más frecuentes. Vivir con su madre se había convertido en una pesadilla para ella. Edith tenía miedo de irse a dormir y cuando despertó no encontraba a su hijo, y le tenía tanto miedo a su madre. Así que tomó la decisión más desgarradora y difícil de su vida, incapaz de abandonar a su madre a una vejez miserable y solitaria, entregó a Ken a una pareja de jóvenes granjeros que no podían tener hijos, eran herederos de una fortuna y proporcionarían darle la vida segura y plena que ella nunca le proporcionaría. Dejar al niño con ellos era como tomar el brazo de una mujer, pero tenía que hacerlo. La madre de Edith murió unos años después. La mujer incluso volvió a buscar a la pareja de agricultores, pero habían vendido sus propiedades y se habían mudado a otro continente. Sin recursos y en un momento en que incluso hacer una llamada telefónica era prácticamente imposible, Edith nunca pudo rastrear al niño. Se culpaba a sí misma por los años que había vivido, pero siempre intentaba una vez más encontrar a alguien que pudiera saber algo. Como nunca tuvo suerte, solo rezaba todas las noches para que él estuviera bien y que la perdonara. Hace poco tiempo que Edith se enteró de lo que le había pasado a Ken. Una organización sin fines de lucro la ayudó a hacer una gran cantidad de seguimiento que finalmente llegó a una conclusión. Ken ahora era capitán de un crucero de lujo, el mismo crucero en el que ella estaba. La organización la ayudó a recaudar fondos para comprar ese boleto en la suite premium para estar lo más cerca posible de su hijo. Décadas habían estado esperando ese momento, y ahora allí estaba, en medio de un desastre en el vestíbulo del barco. Todavía no sé si podré conocerlo o cómo será ese momento. Pero al menos sé lo que le pasó, y sé que está bien. Eso es suficiente para mí. Puedo dejar esta vida ahora, dijo la señora Edith. Todos a su alrededor estaban en silencio, disfrutando cada palabra de esa historia. Algunos se arrepintieron de lo que habían dicho. Otros estaban llorando. Hubo quien reflexionó sobre su vida hasta ese momento. El caso es que nadie podía permanecer indiferente ante las palabras de aquella anciana de zapatos gastados. También estaba tan absorta en la sensación que no se dio cuenta de que el marinero que la había ayudado salió del vestíbulo para ir a la sala de control de crucero. Y no pasó mucho tiempo antes de que saliera un comunicado de los altavoces de ese enorme barco: señores pasajeros, me gustaría un minuto de su atención. Este es Ken Marshall, su capitán. Nuestro crucero aún no ha salido de la costa, pero espero que lo que experimentéis en el mar en los próximos días tenga la capacidad de cambiar vuestras vidas. Nuestro viaje nunca es una línea recta. Es un camino sinuoso con grandes tormentas y enormes olas. Por eso es necesario tener casco fuerte, equilibrio y saber tener discernimiento.
quiero decir que nuestro camino de vida no siempre está lleno de momentos felices. Los desafíos son parte de la travesía, así como las olas son parte del océano. Si nunca fallamos, nunca experimentaremos el gozo del perdón. Y si somos capaces de perdonar, entonces no hay razón para guardar rencor a nadie. Y hay una cosa más que quiero decir como capitán de este crucero. Mi madre, mi verdadera madre, está en este barco conmigo y con todos ustedes. Nunca podría decirle esto, así que lo diré ahora, y quiero que ella sepa, no le guardo rencor a nada. Absolutamente nada. Porque la perdoné hace mucho tiempo. Mamá, tu actitud me salvó. E incluso sin conocerte, siempre te he amado. Después de la declaración del capitán Ken, los pasajeros y la tripulación se conmovieron hasta las lágrimas. Se escucharon aplausos en todos los compartimentos y áreas del crucero. La señorita Edith estaba completamente empapada en lágrimas. En cuestión de minutos, un hombre alto y canoso vestido como marinero apareció en el vestíbulo de las suites del barco. Por primera vez en más de 45 años, Edith tuvo la oportunidad de ver a su hijo. Ella pensó que no podría soportarlo, pero Ken fue rápido y la abrazó muy fuerte. Ahora ambos estaban derramando lágrimas de pura alegría mientras todos a su alrededor aplaudían. Doña Edith sacó del bolsillo el colgante que había pertenecido a su padre, muerto en la guerra, y se lo entregó a su hijo. Era la única posesión que le quedaba a la familia. Ken abrazó a Edith una vez más y le susurró al oído, sabía que nunca me abandonarías. Gracias por encontrarme. Si te gustó la historia, te pido que por favor dejes un me gusta, y este otro video que está apareciendo ahora en la pantalla probablemente también te emocione. Buena sesión, y hasta el próximo video.